no vaya a completar, ¿sabes? Es un poco más. No, mira que bien, vamos a estar. Yo estaba no estamos bien, en Cáceres, en la sala de defensa de una así, y 12 personas, no te, yo ya esto, estamos los que estamos bien. Buenas tardes, autoridades, amigos todos. Estamos aquí para hablar de poesía y hablar de un libro que presentamos de Rodrigo Pastor, un libro que se titula Grietas para no verte. Es para mí un motivo de satisfacción presentar el libro de nuestro paisano Rodrigo Pastor, y por ello le agradezco aquí al autor, que está a mi lado, la confianza que deposita en mí para este menester. Y anticipo que no se trata de un simple acto de cortesía, de cordialidad, de paisanaje, sino también de compromiso, no solo con lo nuestro, como es el caso, es un paisano, un amigo, una persona de Malpartida, relacionada a sus padres, sus madres de Malpartida y la familia también, sino digo que no solo eso, ese compromiso con lo nuestro, con la cordialidad, sino un compromiso con la defensa y la difusión, la promoción de la cultura y en concreto de la literatura, de la creación poética en la ocasión en que hoy nos encontramos. Rodrigo Pastor Sendín es salmantino de nacimiento, pero chinato de corazón, según leo por ahí en las solapillas de los libros, y me dice él también, ¿no? Y figura en las actividades que él tiene, que le gustan, las acciones, como músico, capitán Troner, pintor y escritor. Es decir, Rodrigo es, y así lo reconozco yo, es un artista, uno más de la amplia nómina que tenemos en el pueblo. Por lo que a la literatura se refiere, ha publicado ya 3 libros, como Algodón en mi vacío, de 2017, 1000 días a la sombra, de 2022, y el libro que presentamos hoy, Grietas para no verte. Al menos los ingresos obtenidos por los 2 primeros, como figura en los medios, como él dice, han ido destinados a FEAFES, que es esa Federación Extremeña de Asociaciones de Personas con Experiencia de Salud Mental y Familiares, una entidad de naturaleza asociativa y sin ánimo de lucro, y una institución en la que se integra Rodrigo. Sin ser experto en poesía, que no lo soy, ni crítico literario al uso, que tampoco, sino un lector normal de prosas y versos diversos, debo reconocer que adentrarse en la poesía de Rodrigo Pastor es permitirnos recordarnos algunos lejanos ecos de corrientes líricas, poéticas, desazonantes, existenciales, desgarradoras, que llegan a transmutarse ese tipo de poesía a la hora de expresarse, pues muchas veces se convierte en grito, un grito que podemos interpretar o que puede tener significados muy concretos, ¿no? No quiero decir, yo no quiero decir que Rodrigo esté influido por esas corrientes poéticas, no. Digo que al leer su poesía se actualizan corrientes que quienes hemos leído poesía, aunque no sea mucha, pero hemos estado dedicados a la profesión de la enseñanza, de la lengua, de la literatura, conocemos. Y el origen más lejano de ese tipo de poesía desazonante sería el libro de Amos Alonso, Hijos de la Ira,
de 1944, ya muy lejano, estamos casi a un siglo, ¿no? Un miembro de la generación del 27, que se considera el libro Hijos de la Ira como el inicio, el que inicia en nuestra literatura, en la literatura española, aquello que se llamó la poesía desarraigada. Ya el nombre, el que se le dio, pero además se le dio tomándolo de un autor, también es de unas generaciones luego posteriores, que decía en uno de sus versos o de sus poemas, Blas de Otero, decía esto: un mundo como un árbol desgajado, una generación desarraigada, unos hombres sin más destinos que apuntalar las ruinas. No es la línea esa, diríamos, se referían estos versos de Blas de Otero, aunque él también tiene una poesía existencial, personal, que entraría dentro de lo que estamos tratando, de las ideas que nos sugieren, ¿no?, el contacto con unos poemarios, unos libros de poemas actuales y de una persona que tengo aquí a mi lado, un escritor joven, ¿no? Pero que hay algo que une, ¿no?, las corrientes estas líricas poéticas de los tiempos. Pero hay una etapa posterior a la poesía de Blas de Otero, esos años 50, ¿no?, por ahí, en la que sí puede hermanarse muy directamente Rodrigo Pastor, sobre todo en las dos últimas obras, la de 1000 días a la sombra y Grietas para no verte, ¿no? Es la poesía maldita o del malditismo. De uno de sus máximos ejemplos, cultivador y denostador al mismo tiempo de ese tipo de poesía, Leopoldo María Panero, Rodrigo toma unos versos como lema, cita inicial de Grietas para no verte, nuestro libro de hoy, ¿no? Y esas palabras de Leopoldo María Panero dicen: tú que solo palabras dulces tienes para los muertos y un manojo de flores llevas en las manos. Y el hermanamiento con esa línea de poesía no es solo literario, de posibles influencias temáticas y expresivas, que podría ser, sino personal, biográfico, existencial, que, como es obvio, es la fuente, la existencia, la vida, inspiradora de una creación poética muy peculiar. En efecto, las vivencias de quienes han sufrido o sufren una enfermedad mental que exige internamientos temporales, periódicos, más o menos prolongados, y a veces para siempre. El poeta que hemos citado y que cita Rodrigo al principio de su libro decidió en un momento determinado de su vida instalarse en una clínica psiquiátrica, y allí se lo pasó feliz escribiendo, y allí murió, ¿no? Bien, digo que quien ha pasado por esas experiencias, esas enfermedades exigen internamientos temporales para siempre, son la inspiración. Eso es lo que quiere decir, es que esas situaciones producen obras de gran potencial expresivo y emocional. Unas veces una línea de esa poesía va a ser la de la protesta contra una sociedad que hasta hace bien poco se inhibía ante los problemas de estas personas, que quedaban recluidas en los guetos de la marginación, del aislamiento, cuando no del rechazo. Y en esa línea tendríamos una literatura reivindicativa del derecho a estar integrados, los autores, los poetas, las poetas. Rodrigo, en una entrevista para la prensa con motivo de la publicación de 1000 días a la sombra, manifestaba, en palabras suyas: he querido expresar que una persona con enfermedad mental puede llevar a cabo cualquier expresión artística. Pero además de esa postura beligerante de autoafirmación contra un exterior
injusto, el poeta, impulsado por una perturbadora convulsión anímica, por una experiencia vital desgarradora y desazonante, alterado y desconcertado, perdido, busca en la escritura, en la poesía, asideros para escapar del abismo de la autodestrucción. Ese mundo interior, barco a la deriva, necesita amarras para vencer el temporal y escapar del naufragio. Elementos oníricos, contenidos del subconsciente, alucinaciones, pesadillas, se plasman en fuertes sonoridades, expresiones a veces inconexas, ilógicas, con imágenes surrealistas que nos traen también ecos de dos libros muy importantes de dos autores emblemáticos, Federico García Lorca con Poeta en Nueva York y Rafael Alberti con Sobre los Ángeles. En uno de los poemas, por poner un ejemplo, además que no es muy excesivamente difícil, Rodrigo dice: perfume de madrugada, la luna del ombligo que forma un pez en el destino para cuando estemos de vernos. En un discurso, a veces automático, fragmentado, cortante, de expresiones muy directas, auténticos latigazos verbales, a veces. En esta línea literaria tendríamos que situar Grietas para no verte. Ya en el prólogo, alguien que debe conocer muy bien al poeta, y que está aquí con nosotros también, escribe que el título lanza un mensaje desgarrador. No menos creo yo, que el anterior de 1000 días a la sombra. Es evidente la desazón, la intranquilidad, quizás cierto sentimiento de culpa que sentimos los lectores porque se nos hace partícipes, interactuación, dice Nuria, incluso cómplices de una lucha interior contra enemigos amenazantes. Cierto es que explícitamente no hay ángeles ni demonios, pero estos últimos se intuyen. Se trata de una poesía de contrarios. Leemos en los poemas, no, pero luego podemos leer algún poema, o el autor puede leer algún poema o contarnos algunas cosas de esos poemas. Yo cito elementos que son muy observables, que cualquier lector enseguida percibe, ¿no? Encontramos elementos que se oponen unos a otros con gran fuerza, ¿no? Encontramos palabras, vocablos como príncipe, dulce, cielo, amor, pero al lado terror, nichos, jardín prohibido, pecado, hambre, miedo, nada, suicidas. Y en otros poemas, en determinado momento del libro, una expresión definitoria: vida, metal, pesado. Así lo veía también en un libro de los mejores de la poesía contemporánea española, hace unos años ya, Carlos Marzal, que tiene un libro que se llama Metales pesados, y es fruto de una experiencia vital por la que hemos pasado muchas personas, ¿no? En ese momento que creíamos, tal como estaba la situación, que nos íbamos, ¿no? Pues Carlos Marzal habla también de los metales pesados. Y Rodrigo, en sus poemas, nos da lombriz, gusano, mi charca, mi desierto, mi infierno, caldero de recuerdos, al fuego. Hay un elemento que se repite en los libros de Rodrigo, que es ese poderoso, esa fuerza del fuego, luchando contra el fuego, buscando el fuego, que bien, no nos podemos detener en análisis pormenorizado. Bueno, lo que estamos dando es un acercamiento muy somero a la poesía. Acariciándome las venas, todo me sale mal, todo sucio, enterrada vida, mirada en la espesura, todo negro. Sin embargo,
No podemos sacar una conclusión absolutamente o negativa de lo que estamos diciendo. Es justamente, creo, lo contrario. La interpretación es al contrario de lo que decimos, ¿no? Sin embargo, digo que hay destellos esperanzadores, como esa vida que un día di por perdida. Cuando alguien dice esto, obviamente, es porque la ha recuperado, ¿no? Estas expresiones de este tipo. Y en uno de los libros primeros, anterior al que presentamos hoy, pues leemos: la fuerza del amor me libró. Sin duda, me libró de todos los malos presagios, de todos los demonios interiores, de los metales pesados. En el libro de 1000 días a la sombra, ¿no?, que tiene también, podría decir unas breves palabras de los 3 títulos de los libros. Los 3 tienen un elemento negativo, ¿no?, como el primero, el vacío; el segundo, sombra; y el tercero, las grietas, ¿no? Pero en el primero, que se titula como Algodón en mi vacío, el elemento primero sirve para anular todo lo que pudiera, o casi todo lo que pudiera implicar el segundo, ¿no?, el vacío, ese algodón como elemento de salvación, cauterizador, que cura, ¿no? Entonces, es muy claro. El libro primero, luego al final digo algo de las ilustraciones, pero es un bellísimo libro, y además con unos poemas y unas ilustraciones que lo hacen casi de libros de colección, de bibliófilos, ¿no? Y en los otros parece que tiene más fuerza ese elemento negativo, ¿no?, el de 1000 días a la sombra, que nos sugiere la reclusión, el elemento claustrofóbico, el encerramiento, ¿no?, y el de grietas para no verte. Por lo menos las grietas nos ponen en contacto con algo que hiere. Bien, digo que el amor puede librar, y en 1000 días a la sombra hay poemas bellísimos en los que el amor parece que es el elemento que se puede enfrentar a esa situación que decía antes, dramática, se podría pensar desesperada, que no llega tanto. Los versos, los poemas de Rodrigo Pastor, no han de entenderse, pues, como un camino hacia la destrucción, sino como una lucha titánica hacia la salvación, una voluntad de encontrar ese algodón en mi vacío, es decir, vencer la negatividad opresiva, el vacío, con el cauterizador algodón, el amor, la esperanza, la luz. La sombra y las grietas que perturban al yo lírico en los 2 últimos libros deben ser vencidas, al menos para volver a planteamientos esperanzadores y positivos de su primera entrega, como Algodón en mi vacío. Invito, pues, a leer Grietas para no verte y también los 2 libros anteriores, a indagar en sus recovecos y galerías, a implicarnos en su lucha. Comprobaremos momentos diferentes y bien delimitados, pero complementarios. El que supone, como Algodón en mi vacío, frente al que forman los 2 libros siguientes, con algunas matizaciones. Publicaciones todas enriquecidas con unas artísticas ilustraciones. Me refiero a las 2 debidas de la mano, o a la mano de Camilo Guevara, tío de Rodrigo, que muestran también el contraste temático aludido al referirnos a los textos, la eclosión cromática de cómo Algodón en mi vacío queda eclipsada por el absoluto color negro, bueno, si quieren, el contraste entre todas las ilustraciones del libro que presentamos hoy son
en negro. Quiere decir que hay el artista plástico ha unido, ¿no? Ha interpretado perfectamente el contenido, por lo menos el contenido fundamental o principal de Grietas para no verte, ¿no? Y son dos libros que se complementan, pero son dos libros distintos que pertenecen a dos momentos distintos. Y nada más por mi parte, que voy a ceder la palabra a Rodrigo, a quien felicito, animo a seguir escribiendo, a seguir componiendo música, a seguir siendo un artista polifacético e integrado en nuestro devenir cotidiano sin ningún problema. Muchas gracias y luego con él, después de lo que diga él, podremos leer algún poema, más que nada para ejemplificar algunas de las cosas que hemos apuntado. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias. Quería decirte que te has olvidado decir que el libro de 1000 días a la sombra está ilustrado por Zentovic. Ya, pero yo lo que me refería era al distinto planteamiento de los dos que había ilustrado Camilo, ¿no? El otro también tiene, y además un simbolismo colorista también, que yo cuando veo este tipo de páginas también, ¿no? Con los contrastes que hay luego en los dibujos, también habría, pero claro, eso no podemos entrar en ello. Este otra que son magníficos, ¿no? Todo. Sí, estupendo. Gracias. Vale, pues buenas a todos, autoridades y demás, familia, amigos. Mi conexión con Malpartida es evidente, ¿no? Todos los que habéis venido a verme aquí, pues soy de Malpartida, me conocéis porque soy chinato, ¿no? Y mis abuelos eran de aquí, viví muchos años aquí, en este maravilloso pueblo. Ahora vivo al lado, en Plasencia, pero vamos, sigo teniendo estos lazos de unión con Malpartida. Pues uno se va del pueblo, pero el pueblo nunca se va de uno, ¿no? Y a veces uno fantasea recordando momentos de la juventud, intentando que vuelvan, y en muchos de ellos están estas calles y muchos amigos que jugamos al fútbol en la calle de los Muertos. Y casi nada, ¿no? Ya somos de la quinta de los 40 y tantos, ¿no? Pero bueno, seguimos viéndonos los amigos, ¿no? Y quería hacer un poco de recordatorio a modo de nostalgia, porque yo siempre llevo al pueblo por bandera, ¿no? Por donde quiera que voy, ¿no? Decir que este libro es mi tercer libro, que lo edita la editorial Cuadranta, que es una editorial valenciana, gracias a Pedro Sánchez, otro Pedro, no es Pedro Sánchez, y que sigue la estela de los otros dos, como ha dicho Florentino, de 1000 días a la sombra y de Como algodón a mi vacío, pero es más crudo y más visceral todavía, ¿no? Pero por ello no menos esperanzador, más cercano a Panero y más lejano a Neruda, ¿no? Así mirando por mucho alto, ¿no? Y vamos a poner un poco para el segundo libro, para el libro de 1000 días a la sombra. La segunda edición tenía un pequeño, ¿cómo se llama? Un pequeño código QR que podías pinchar y ibas a dos canciones. Me gustaría que escucharais esta canción que hice especialmente para el segundo libro, ¿no? Y nada, agradeceros mucho que hayáis venido y nada, si queréis adquirir algún libro que os lo firme o hacer alguna foto o lo que sea, ahí están los libros. Ya os digo, son 15 euros que los pone la editorial, no pongo yo el precio. Y nada, muchas gracias a Camilo Guevara, que está tan pendiente, que ha sido el que me ha puesto las ilustraciones sin ningún tipo de pero. Y nada, pues y sobre todo a Florentino, ¿no? Que en ningún momento me dijo no, siempre me dijo sí. Tuvimos unas reuniones y de esto salió la magnífica charla, introducción que ha hecho, ¿no? Y nada, os escuchamos de fondo y si queréis os acercáis a la mesa o compráis el libro. Espera. Vamos a leer unos cuantos. Leeremos 2 o 3 poemas, por lo menos, para que se entienda algo de lo que hemos dicho, ¿no? Pues si se quiere leer. No, si él quiere poner la música, o eso es verdad. Más bajito y eso, ¿no? Y que lea un decía. Venga, eso es un corte. Hay uno. Ahí en el.
En el libro que presentamos hoy, porque los otros te digo, van formando un conjunto, que es la obra que va creando Rodrigo, pero en el de hoy hay algunos poemas, por lo menos, que refuerzan en los que yo he visto algunas de las cosas que he comentado. El primero, yo decía, hay aspectos temáticos y que nos unen a otras corrientes de poesía, y uno de ellos es lo que es la sonoridad del poema, aquello que son llaman técnicamente las aliteraciones, las paronomasias y las repeticiones de algunos sonidos que se quedan muy en el oído, ¿no? El poema, lo decía también, hay una presencia, traeríamos, eso sería en lo de las clases, yo di clases ya hace mucho tiempo, ya lo quiero, la interpretación del elemento que os decía antes, las llamas, el fuego, el elemento y luego el color rojo que ha representado por ahí en algunas de las ilustraciones de uno de los libros, ¿no? El poema arde, fijaos cómo suena. Arde el tiempo lentamente fuego, golosinas de hambre esparcidas, tiempo late lentamente, gracias al viento esparciendo lentamente el fuego, lentamente fuego, esparciendo lentamente. No soy quien, tú, yo, el viento lentamente, radical el tiempo. Agua dulce en mi gañote, tierra sin fuego, tierra sin miembros, bichos raros, fuego de hambre, nichos de hierro, oculta y curiosa hambre, plata y oro, esparcidas cenizas, moscas y vino, tierra de pan. Hoy, un poema, él me decía a quién va dedicado y yo le había dicho que sí, que lo había intuido. Se titula El Príncipe. Príncipe de verano, terror en invierno, dulce paraje en que se acuesta el otoño. Silba, sin más, vacilando a las princesas en el jardín prohibido, comiendo del pecado, alto y claro. Me gusta. Déjala que me folle y tiemble en sus pezones y recostémonos en el fuego, fuego de hambre, rueda de miedo. ¿Hacia dónde? Rueda el miedo. ¿Hacia dónde? ¿De dónde somos? Prohibidos o no, la miel que nos recubre nos lo deja claro, y la dirección hacia el pecado me muestra a Dios en mi vaso. Tubérculo del amor sin fragua, sin marmita, sin poder, fraguan las palabras, del hambre de poesía, del hambre de fuego sin poder, hacernos un póker, donde no había nada, nada, allí me partiré y abriré un pedazo de cielo que se abre, destreza del despertar, bandera de sabio entre los suicidas de ciudad, hambre de fuego, una sonrisa de ciudad. Bien, y al final hay también un poema que filósofo se llama, títulos de los poemas también bastante definitorios, La vida perdida, pero lo mejor de esto es que leáis los poemas de Rodrigo y saquéis vuestras propias conclusiones, ¿no? La poesía que dicen a veces que es difícil de leer, de entender, cuando nos ponemos en el ambiente adecuado, llegamos a desentrañar muchos de los mensajes que nos envía la poesía. Nada más, si quieres tú decirte algo. Muchísimas gracias, Florentino, muchísimas gracias a todos por haber venido aquí a arroparme un poco. Y nada, muchísimas gracias. Os emplazamos al próximo libro. Muchas gracias a todos. Bueno,